oportunidad para ver Honduras cambiar. Amor y solidaridad juntos con Juan Diego, votando en la casilla 187. Monté mi carcachita y empecé a recorrer Francisco Morazán y todo el DC. A mucha gente yo quise conocer y escuchar. Pip, pip. Tu voz en el Congreso, quiero ser Juan Diego 187. Bienvenidos a una edición más de Ruta 187 BIP TV. Hoy nos acompaña otra candidata joven de la planilla del Partido Nacional aquí en Francisco Morazán, conocida como Lena Gutiérrez. Hola Lena, ¿cómo estás? Aquí, placer saludarte y estar con vos aquí en este programa tan visto por la juventud, por las mujeres hondureñas, y aquí en Francisco Morazán has hecho estragos con este programa. Bienvenida a BIP TV, que es un espacio donde conocemos un poco más de nuestro departamento, conocemos algunos de los proyectos que está haciendo Juan Orlando, el partido, pero también conocemos a los candidatos. Y más allá de hablar solo de política, también hablamos de tu niñez, de tu juventud, de cosas que, para que nuestro público conozca un poco más a Lena, de qué se trata Lena, de dónde viene Lena, por qué se metió en estas cosas. Entonces, si quieres, empecemos hablando de tu niñez. Quiero contarles que de todos los candidatos en la planilla, a la que más tiempo tengo de conocer es a Lena. Así es. Pero que nos cuente Lena, ¿cómo fue tu niñez, Lena? ¿Cómo creciste? ¿Cuántos hermanos tenías? Bueno, empecé primero que todo, mi papá, Marco Tulio Gutiérrez, mi mamá, doña Elena Arevalo de Gutiérrez. Empezamos a trabajar con una agencia aduanera, y ahí empezamos nosotros a trabajar fuertemente, Juan Diego con mis hermanos, Ginette, Julio, Lena y Marcos, y ahí fue una niñez un poco sacrificada, ya que mis padres trabajaban día y noche, y como empezamos con el rubro de la agencia aduanera, mi papá, sí, casi no mirábamos a mis papás en mi niñez. Realmente fue una niñez bien sacrificada, pero con mis hermanos muy contentos. Tengo mi hermano mayor que se llama Marco, de ahí Ginette, de ahí sigo yo, de ahí Julio, y una niñez muy linda que tuve la oportunidad de compartir con ellos muchas cosas bonitas, de los cuales viene una formación muy estricta por parte de mis abuelos. Y te empecé hablando por esto, porque es algo que nos une a ambos, es que debido al sacrificio que hacían mis padres en ese momento, yo fui criada mucho por mi abuelo y mi abuela, a quien yo recuerdo siempre con mucho cariño. Disciplinado. Mucha disciplina. En el kinder fui un poco inquieta, y por parte de ellos ¿Solo también. en el kinder? No, bueno, pero sí en el kinder, Juan Diego, por eso te mencionaba y inicié contándote mi vida, que fue un poco pues dura, porque sí tuve un poco la ausencia de mis padres en el momento, pero sí tuve la mano de mis abuelos, a quien yo les agradezco que en este momento han de estar en el cielo, y a quien yo a través de esto les digo que los quiero mucho, los extraño y les agradezco, porque si no fuera por ellos el día de hoy no estuviera donde estoy. ¿Cuál podríamos decir que es el recuerdo más lindo que tienes de tu niñez? ¿O de lo que más recuerdas? ¿O algo que jugabas? Mira, yo no cambio mis tardes en la colonia Satélite. Cuando jugábamos allá en la Satélite, en la cuadra donde vivían todas mis tías, cuando jugábamos kickball con todos los vecinos, mis hermanos, realmente eso es lo que más recuerdo de mi infancia, haber crecido en la colonia Satélite, y realmente tantas amistades, tanta gente que me quiere mucho, y de igual manera que yo quiero mucho, y que ahora que estoy en campaña de vez en cuando doy mi recorrido por la colonia Satélite, no solo a poner las propuestas de Juan Orlando, las mías, de todo el equipo que trabajamos con el Partido Nacional y que estamos con el partido, sino que también a visitar a muchos amigos que he dejado en esa colonia tan querida. Y después de tu niñez viene tu juventud, estuviste en el colegio, después fuiste a la universidad. ¿Qué pasó con Lena después? Bueno, yo empecé estudiando en el Liceo Franco Hondureño, je parle français très bien, así que podemos así hacer un programa francés, inglés, español, pero sí estuve en el Liceo Franco Hondureño hasta primer curso, de ahí estuve en el María Auxiliadora aquí de Tegucigalpa, y terminé graduándome en el Instituto Sagrado Corazón aquí de Tegucigalpa. Así que fue una niñez donde anduve en 3 escuelas y conocí mucha gente linda, una formación católica, Juan Diego, al lado de mucha gente que me quiere mucho y que al igual yo también las quiero mucho. Luego, ¿qué estudiaste? ¿Saliste a estudiar? Yo estudié ahí, tuve la oportunidad de estar aquí en la Autónoma un tiempo, inicié la carrera de Derecho, pero desgraciadamente en ese momento la universidad estaba en un proceso de mucha huelga, y me gané una beca para ir a estudiar a Texas A&M University, y la beca era para estudiar tecnología de alimentos, del cual yo
Me gradué en diciembre del 2005 en College Station, en Texas A&M University. Pasaste bien, me imagino. Bien. Bueno, me gradué con honores, tuve la oportunidad de graduarme con honores, de parrandear, de conocer tanta gente linda de todos los países, pero bueno, aquí estamos ahora. Yo pensaba que me iba a dedicar a la tecnología de alimentos, que iba a trabajar, mi sueño era trabajar en Frito-Lay en Estados Unidos, después venir aquí a trabajar en algún grupo de empresas que me diera la oportunidad de desarrollarme en esto, pero en la vida nunca se sabe y como dice mi líder, tu líder, ¿quién dijo miedo? Y nos metimos a la política. Bueno, ya vamos a hablar de cómo ingresa a la política Lena Gutiérrez, hablamos un poco de su niñez, de su juventud. Y cuando regresemos después de estos pequeños comerciales, vamos a hablar de cómo ingresa Lena a la política y por qué. Ya regresamos en Ruta 187, Bip Bip TV. Una nueva oportunidad para ver Honduras cambiar. Amor y solidaridad juntos con Juan Diego. Votando en la casilla 187. Bienvenidos de regreso a Ruta 187 Bip Bip TV. Aquí estamos teniendo una plática muy amena con Lena Gutiérrez, conociendo su niñez, de su infancia, de su juventud. Y terminaba diciéndonos que pues estudió una cosa, ingeniería en alimentos, yo ni sabía, y terminó en política. Pero ¿qué motiva a Lena Gutiérrez para introducirse en el mundo de la política? A la verdad, una temprana edad, ¿verdad? Claro, mira, realmente yo siempre en mi casa se desayunaba, se almorzaba y se cenaba política. Mi papá ha sido un hombre que ha estado trabajando en el partido desde mucho tiempo atrás, y en lo que yo tengo memoria de la primera elección del presidente Callejas, cuando pierde la elección, me recuerdo ese día al presidente Callejas con muchos líderes como el papá de Toño, don Mario Rivera y muchos más. Por esa época fue que conocí a Lena. Por ahí andábamos ahí, tu abuelo, o sea, tanta gente realmente que uno recuerda en esto y que en su momento fueron haciendo historia en mi casa, tantos líderes del partido, de ahí Maduro, de ahí don Osvaldo, doña Nora, tantas campañas que yo nunca se me olvida que el cuarto de mi papá quedaba a la ventana hacia la sala donde hacían las reuniones de política. Y el hobby me encantaba, mi mamá me mandaba a dormir a las 8 de la noche y yo me levantaba a escondidas, abría la cortina y miraba a los políticos entrar, escuchaba más o menos lo que hablaban y llegaba un momento que ya mi mamá me agarraba y me mandaba a dormir. Y créeme que eso despertó en mí el gusanito. Un gusanito en que me gustaba esto. Luego ya cuando tenía una edad de 15, 16 años ya podía llegar a la sala de reuniones de la casa de mi papá y ya me sentaba a escuchar. Yo escuchaba y ayudaba a servir frescos, sándwiches, boquitas y le ayudaba a mi papá con eso. De ahí luego en la campaña de Pepe Lobo contra Miguel, mi papá le surge una aspiración como candidato a diputado y ya me metí más a visitar barrios y colonias y ayudarle un poco, pero en eso yo estaba terminando mi carrera en la universidad. Luego regreso ya a trabajar aquí en lo que yo te decía que iba a trabajar en tecnología de alimentos y en ese momento no encontré trabajo y me puse a trabajar en la agencia aduanera, a aprender un poco cómo era el negocio y en eso me visita un día Ricardo Álvarez y me dice, mira Elena, yo quiero que me ayudes. Yo sé que vos sos muy amiga de Pepe Lobo, que el hijo de Pepe Lobo estudiaba con vos en la universidad, él te tiene mucho aprecio. ¿Cuál de todos? Porfirio. ¿Ah, sí? Sí, él tenía una maestría, él es mayor que yo. Sí, estábamos en Texas, hicimos una bonita amistad con su esposa, con sus hijos, y yo quiero que te encargues, me dice Ricardo, de una zona como madrina. Me dice, yo le dije, bueno Ricardo, yo nunca he operado en campo políticamente, pero con mucho gusto voy a ir aprendiendo y en lo que yo pueda te voy a cooperar. Entonces ahí fue cuando yo me puse a trabajar al lado de quien actualmente es mi suplente y ahora va con Chan Castillo, Ricardo Díaz, a quien le agradezco también porque es un gran operador político y él me enseñó realmente cómo era el tema, el teje y maneje en los barrios y colonias. Y nunca se me olvida cuando un buen amigo tuyo y mío me fue a traer un domingo a mi casa y me llevó, como lo es Pedro Sánchez, y me llevó a la Mololó a celebrar un Día del Niño. Y yo dije, Dios mío, no podemos ser ajenos a lo que realmente está pasando en nuestro país. Yo me voy a meter de lleno a ayudarle a esta gente, a estas comunidades, y ahí fui donde agarré aproximadamente unos 30 centros de votación, manejé varias colonias, conocí gente muy linda como Socorro Jácome de la Era, Doña Tina de la 28, el Flaco de la 28, Janet de Lizaguirre y tanta gente a quien yo realmente quiero mucho a ese sector. En ese tiempo se llamaba el sector 2 de Tegucigalpa, Gregorio, Goyito, y a mucha gente a quien le tenemos mucho cariño. Y
se me presente la oportunidad por parte de Ricardo de irme como tercera de regidora en su fórmula en las elecciones del presidente Lobo, pero llegó Pepe Lobo a la casa mía a hablar conmigo y me dice, lideresa, yo la necesito en mi planilla de candidatos a diputados. Y yo le dije, presidente, me tiene entre la espada y la pared, porque Ricardo quiere que me vaya de regidora y usted quiere que me vaya como candidata a diputada. Aconséjeme qué es lo que más le conviene a mi partido y si yo fuera su hija, ¿qué consejo me daría? Andate de diputada. Número 1, porque tu partido te necesita. Y número 2, vas a hacer una carrera política. Entonces vine yo y hablando con mi papá, pusimos en una balanza cómo le podíamos más ayudar a la gente, de dónde podía hacer más para poder estructurar algo de una plataforma que mi papá en la campaña quiso apoyar la educación y obviamente no salió electo, me dijo, tenés que seguir con este legado. Agarraste la bandera. Y entonces yo agarré esa bandera de la educación y desde el Congreso obviamente tenía una mejor plataforma para poder trabajar por la educación de Honduras. Y siempre que hablo contigo, siempre que te miro en tus discursos, siempre hablas de la educación. ¿Podríamos decir que eso es lo que le apasiona a Lena Gutiérrez, el tema de la educación? Claro, eso para mí es un compromiso grandísimo. Yo tengo un alto compromiso con la educación de Honduras, pero sin embargo hay muchos temas como el tema de seguridad, como el tema de generación de empleos, como muchos temas que se tocan en el Congreso que también hemos participado y seguiré siendo partícipe siempre y cuando el pueblo de Francisco Morazán y Dios me den la oportunidad de volver al Congreso. Pero número 1, mi prioridad es la educación de Honduras. Ya vamos a regresar para que Lena nos cuente un poco sobre, de repente, su experiencia en el Congreso y cuáles serían sus propuestas ahora que estás pues optando a este cargo de elección popular como candidata a diputada de Francisco Morazán. Ya regresamos, Ruta 187 Bip Bip TV, no nos cambie, ya volvemos. Una nueva oportunidad para ver Honduras cambiar. Amor y solidaridad juntos con Juan Diego. Votando en la casilla 187. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista aquí en Ruta 187 Bip Bip TV. Y en este último segmento es cuando le preguntamos a nuestros invitados, en este caso a Lena, bueno, ¿cuáles son sus propuestas y por qué debemos de votar por Lena Gutiérrez? Mira, Juan Diego, el trabajo que hemos hecho al lado de Juan Orlando Hernández, a quien yo le quiero agradecer la oportunidad que me dio a mí en el Congreso Nacional de poder ser la que guió el proceso de la reforma educativa en el Congreso Nacional, realmente fue un trabajo un poco duro, porque realmente venimos a pelear con un sector que tenía secuestrado lo que era la educación de Honduras, y cuando iniciamos la transformación educativa con la Ley Fundamental de Educación no fue fácil. Tuvimos que ir a los 18 departamentos 3 veces, primero para socializar lo que era la columna vertebral de la Ley Fundamental de Educación, de ahí a socializar lo que era el proyecto de la Ley Fundamental de Educación, quien yo fui la proyectista, y le agradezco a Juan Orlando la confianza de haberme dado ese espacio a mí en el Congreso, y luego el dictamen y que fuera una ley en que todo el mundo se apoderara, porque ¿qué buscamos con la Ley Fundamental de Educación? Buscamos darle una verdadera calidad educativa al pueblo hondureño a través, por ejemplo, ya la otra semana, el otro martes, celebramos en Honduras que el 100% de las escuelas van a celebrar por primera vez en muchos años los 200 días de clases. Eso realmente es un logro del cual yo me siento muy emocionada, agradecida con Dios, con Juan Orlando, con el presidente Lobo, con todos los que tuvieron que poner su granito de arena para que hayamos logrado dar un paso por la educación de Honduras. Pero sin embargo faltan muchas cosas que hacer por ejecutar. La reforma educativa no va a ser un gobierno ni dos, van a ser 2, 3, 4 gobiernos. Lo importante es tener gente comprometida con la educación. Juan Orlando ya demostró que quiere avanzar en la educación. Gracias a él, estas escuelas están ya celebrando los 200 días de clase el próximo martes. Así que uno de los motivos por el cual quiero continuar en el Congreso Nacional es porque tengo un fuerte compromiso con la reforma educativa, y como te digo, esto es de seguir luchando, y no me cabe la menor duda, Juan Diego, que si llegamos al Congreso, vos también vas a ser abanderado de la educación y juntos vamos a transformar la educación de Honduras. Claro, necesitamos un país de oportunidades, pero también necesitamos tener hondureños capaces de aprovechar esas oportunidades, y de eso se trata la educación. Lena, estamos llegando al final del programa o de la entrevista. Hacemos una serie de preguntas. O sea, no son preguntas, sino que yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿De acuerdo? Equipo de fútbol. Motagua. ¿Y de la Liga Española? Barcelona. Honduras. Progreso. Familia. Tesoro.
Abuelos. Los amo. Educación. Oportunidades. Juan Orlando Hernández. Valiente. Lena Gutiérrez. Comprometida. That's it. Vaya, Ya estamos. estuvo. Gracias, Lena, la verdad que ha sido un placer, muy ameno, muy cómodo nos hemos sentido aquí en esta entrevista. Gracias por venir, gracias por hablar con la gente. Quiero también aprovechar para que la gente te sigan en Facebook. Tu Facebook es Lena Gutiérrez. Lena Diputada. Lena Diputada, y Twitter también. También. Lena Diputada. Igual los invito a ustedes a que puedan ver el programa en YouTube. También lo subimos a la página y voy a compartir el link en la página de Facebook de Lena, en el Twitter también. Para los que no lo pudieron ver todo o quieren ver alguna parte o quieren ver los bloopers, porque también hay bloopers, también los puedan ver en YouTube y en las páginas sociales. Gracias a todos ustedes por vernos. Lena, te dejo para que te despidas de nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias, un saludo a todos los hondureños. Realmente hay que salir a votar este 24 de noviembre. Es muy importante que los jóvenes, las mujeres, salgan a votar por el candidato que sean, por los diputados que sean, por los alcaldes que quieran, pero aquí lo importante es que se sumen al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Lena, y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en la próxima. Pip, pip.